Su madre estampó la copa de vino contra la mesa con tanta fuerza que la hizo temblar como si estuviera poseída. Estábamos a la mitad de la cena, filete, vino tinto, velas, sonrisas fingidas y todo, cuando de repente lo soltó a gritos. Limpia el inodoro. Parpadeé, pensando que había escuchado mal. ¿Qué? Pregunté, secándome la boca con la servilleta de tela, todavía intentando actuar como un hombre civilizado. Ya me oíste, espetó, escupiendo las palabras casi literalmente. Limpia el inodoro. Mi tenedor se detuvo a medio camino de mi boca, suspendido como si el tiempo se hubiera congelado. Frente a mí, Carolina, mi esposa, ni siquiera pestañeó. Solo sonrió con arrogancia y siguió mirando su plato como si nada tuviera que ver con ella. Mi corazón dio un golpe fuerte, luego otro. Dejé el tenedor con cuidado, sintiendo algo dentro de mí romperse, como una grieta fina partiéndose a través del mármol viejo. ¿Hablas en serio? Pregunté, manteniendo la voz firme aunque algo afilado me desgarraba el pecho. Carolina se recostó en la silla, cruzó las piernas y me lanzó esa sonrisita cruel que en otro tiempo me encendía. Ahora solo me daba escalofríos. Tienes dos opciones, dijo, con una voz fría y resbalosa, como villana de un drama judicial barato. O limpias el inodoro, o vas a la cárcel. Arrastró cada palabra, saboreándola como veneno. Entonces su madre intervino, con una voz igual de helada. Soy abogada, dijo, con la barbilla bien alta. Una llamada, y te incriminamos tan bien que tus nietos nacerán con esposas puestas. Me levanté. No grité. No maldije. En cambio, saqué el sobre de Manila que había escondido bajo mi silla y lo estampé sobre la mesa como si fuera un maldito martillo de juez. ¿Y dentro del sobre? Cada recibo. Cada mensaje. Cada foto. Todas las pruebas que necesitaba del engaño que Carolina creía haber escondido con tanta astucia. El rostro de Carolina se crispó, apenas, como si hubiera tragado algo amargo. Pero no se desmoronó. Solo me miró y dijo: «Te vas a arrepentir de esto». No le respondí. Me di la vuelta, salí de allí, dejé el filete enfriándose en el plato. Ni siquiera agarré mi chaqueta. Eso fue el martes. Ahora déjame retroceder un poco. Volvamos al momento en que todo esto dejó de sentirse como un matrimonio y empezó a parecer más una bonita prisión. Todo comenzó hace 3 semanas. Fue entonces cuando Carolina dejó de besarme por las mañanas al despedirse. Y no era por estar cansada o tener prisa, no. Era deliberado. Como si mis labios fueran ahora los de un extraño. Me echaba una mirada rápida, vacía, y volvía enseguida a su teléfono. Pantalla bloqueada. Sonrisa. Deslizar. Bloquear otra vez. Sonrisa más grande. ¿Una señal de alarma? Al diablo con eso, no era una señal, era una bengala iluminando todo el maldito cielo. Lo intenté, hermano. Lo intenté de verdad. Le cociné sus cenas favoritas, le llevé flores sin motivo, le pregunté si todo estaba bien. Me dijo que estaba siendo pegajoso. Y en el fondo, yo ya lo sabía. Sabía lo que estaba pasando. Pero fui lo bastante idiota como para tener esperanza de que, tal vez, me estaba equivocando. Y entonces apareció la factura del hotel. La encontré mientras limpiaba la guantera de su coche. Escondida bajo el manual del propietario como un sucio secretito. Una noche. 2 comidas. Una habitación. Champán. Su nombre impreso justo en la parte superior, con unas iniciales garabateadas debajo. Le tomé una foto, la guardé en mi celular y fingí no haber visto nada. Eso fue un viernes. El siguiente fin de semana, la seguí. No me enorgullece. Pero cuando sientes que tu mundo se desmorona, te aferras a cualquier pedazo de verdad que puedas encontrar. Me dijo que iba a un brunch con su hermana. En cambio, terminó en un bar en la azotea, acaramelada con un tipo en camisa de lino y mocasines sin calcetines. Me quedé el tiempo suficiente para verlos besarse. El tiempo suficiente para verlos entrar juntos en un ascensor. Doler.
No. Quemaba. Y no era solo la infidelidad. Era la forma en que caminaba junto a él. Segura. Ligera. Como si yo ni existiera. Como si nunca hubiéramos compartido una cama, sueños, una maldita vida juntos. Como si yo fuera solo un mueble viejo, cubriéndose de polvo. Y eso nos lleva de nuevo a la cena. Su madre pensó que podía humillarme bajo mi propio techo. Carolina pensó que podía respaldarla. Pero en lugar de dejarme pisotear, cambié el guión, lancé las pruebas sobre la mesa y les dejé claro a las dos que se metieron con el hombre equivocado. Carolina pensaba que tenía todas las cartas en la mano. No sabía que el juez que contraté para el caso era un viejo compañero de póker de mi padre, de esos de toda la vida. La audiencia estaba programada para el viernes. Carolina se presentó con tacones altos y lágrimas de cocodrilo. Su madre llegó vestida de Chanel, caminando como si ya fuera dueña de la sala del tribunal. Pero esa actitud no duró. El juez entró y ni siquiera la miró. En su lugar, me miró directamente a mí, asintió como si fuéramos viejos amigos compartiendo un chiste privado. La cara de Carolina perdió todo el color. Su madre se inclinó y le susurró algo rápidamente. Carolina le apretó la mano con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Por un segundo, casi sentí lástima por ellas. Casi. Luego recordé. Carolina una vez me dijo, limpia el inodoro, o pudrete en la cárcel. Y ahora ahí estaba, de pie frente a un juez, temblando como una hoja. Y eso que todavía no había sacado el segundo sobre. Aún guardado dentro del bolsillo de mi chaqueta. Ese sí contenía las verdaderas bombas. Grabaciones. Llamadas telefónicas. Videos. Pruebas de que Carolina no solo estaba engañando. Estaba conspirando. Planeando. No era solo una infiel. Era maldad envuelta en tacones de diseñador. Saqué el celular y le di a reproducir. Y mientras la voz de Carolina retumbaba por la sala del tribunal, clara como el día. Yo simplemente me recosté. Y la vi arder. Había algo en la cara de ese tipo. Como si ya lo hubiera visto antes, quizás en algún mensaje que Carolina dejó abierto por accidente en su portátil, o tal vez apareciendo brevemente durante un WhatsApp que olvidó cerrar. Era demasiado familiar para ser un completo desconocido, pero al mismo tiempo, parecía fuera de lugar si se suponía que era solo un amigo. Metí la foto bien al fondo de un cajón e intenté sacármelo de la cabeza. Pero ya sabes cómo es esto. Una vez que ves algo así, no puedes dejar de verlo. Especialmente cuando aparece debajo de tu puerta a mitad de la noche como una maldita broma macabra del karma. A la mañana siguiente, mi celular se iluminó con una llamada de número bloqueado. Normalmente las dejo ir directo al buzón. Pero algo dentro de mí dijo, contesta. Respondí. Ethan, dijo una voz profunda, sin rodeos. ¿Quién eres? Pregunté, sintiendo ya los vellos de la nuca erizarse. No me conoces, dijo, pero yo sí sé lo que ha estado haciendo tu esposa. Guardé silencio. Continúa, le dije. No es solo infidelidad, hombre. Es más grande. Mucho más grande. Lavado de dinero. Fraude fiscal. Su madre lleva años limpiándole el desastre. Mi sangre se volvió hielo. ¿De qué demonios estás hablando? Logré articular. ¿El tipo de la foto en el jacuzzi? Es Rodrigo Salazar, dijo. Informante federal. Infiltrado. Se suponía que debía mantener todo en secreto, pero ella lo atrapó. Lo manipuló igual que a ti. Y justo así. Clic. Colgó. Me quedé mirando el teléfono como si se hubiera transformado en una granada activa. Las manos me temblaban, no de miedo. De rabia. De traición acumulada sobre más traición. Esto ya no se trataba de un simple engaño. Era una maldita conspiración. No lo dudé ni un segundo. Marqué el número de Carolina por primera vez en semanas. Contestó al segundo timbrazo, con voz melosa. Vaya, vaya, susurró. ¿Ya me extrañabas? ¿Quién es Rodrigo Salazar?
Pregunté, con la voz plana. Silencio absoluto al otro lado. No te hagas la tonta, solté con firmeza. Suspiró, fingiendo fastidio. Solo un tipo que conocí en una conferencia, dijo. También te acostaste con él, afirmé, sin preguntar, solo constatando. Otra pausa, luego una risita. Sabes, para ser un tipo que solía ser tan aburrido y blandito, dijo, con la voz empapada en sarcasmo, últimamente sí que has demostrado tener agallas. Ni siquiera sentí el insulto. Ya estaba muy por encima de eso. Solo quería la verdad, o los restos que pudiera reunir. ¿Algo de todo esto fue real? Pregunté. ¿Algo en absoluto? ¿Nosotros? ¿El matrimonio? ¿La forma en que solías mirarme? No respondió. ¿Y ese silencio? Esa fue toda la respuesta que necesitaba. Clic. Colgó. Ya estaba harto de ser el bueno. Saqué el segundo sobre, el que no le había entregado al juez. Este tenía todo. Transferencias bancarias, depósitos extraños, rastros de papel que no cuadraban por más que intentaras torcerlos. Carolina creía que era lista, que yo no sabía dónde buscar. Olvidó que, antes de bloquearme el acceso a todas las cuentas y cambiar cada contraseña, yo solía manejar nuestras finanzas. Y por suerte para mí, guardé respaldos. Memorias USB. Correos reenviados escondidos en carpetas secretas. Carajo, tal vez una parte de mí siempre supo que este día llegaría. Lo imprimí todo. Etiqueté cada maldita página. Hice copias. Y luego hice una llamada. No a la policía, todavía no. Llamé a una periodista. Una que aún le debía un favor a mi padre. Esa misma noche, me encontré estacionado frente al nuevo apartamento de Carolina. Me quedé allí en el coche, con las luces apagadas, solo observando. Alrededor de las 22, se detuvo una SUV negra. Bajó Rodrigo Salazar, riendo como si no tuviera una sola preocupación en el mundo, con la camisa medio abierta y una botella de vino en la mano. Carolina abrió la puerta, con la misma maldita bata de seda que solía guardar para nuestras noches especiales. Él la besó como si fuera un trofeo, y ella lo permitió. Ninguno de los dos tenía idea de en lo que realmente estaban metidos. Yo tampoco la tuve, en su momento. Pero ahora. Ahora estaba allí, viendo cómo bailaban directo hacia su propio desastre. Y yo era el que encendía la mecha. No dormí esa noche. Me senté solo en la mesa de la cocina, con las luces apagadas, una pila de papeles desplegada frente a mí como un rompecabezas que nadie más se había atrevido a armar. Cada transferencia. Cada empresa fantasma. Cada mentira. Carolina no solo me había traicionado con otro hombre. Me había traicionado con toda una vida distinta, una vida construida sobre estafas, arrogancia y puro egoísmo. La periodista me llamó de vuelta alrededor de las 3:30 de la mañana. No estabas bromeando, dijo, con la voz tensa y seria ahora. Esto que me enviaste, encaja con otras 2 investigaciones en las que he estado trabajando. Rastros de dinero que llevan a empresas fantasmas sospechosas. Donaciones políticas lavadas a través de ONGs falsas. Incluso una estafa inmobiliaria ligada al bufete de la madre de Carolina. Me recosté en la silla, dejando que todo se asentara. ¿Y ahora qué pasa? Pregunté. Voy a publicarlo, respondió. Pero más vale que te prepares. Ellos no van a caer sin pelear. Casi me reí. Bien, dije. Yo tampoco. El artículo salió ese viernes. Primera plana. Titular en letras grandes. Imperio legal de Socialité vinculado a escándalo financiero, fuentes apuntan a abogada prominente y su hija. El artículo no mencionaba el nombre de Carolina directamente, pero cualquier persona con medio cerebro podía conectar los puntos. ¿La foto de ella sonriendo al salir de la corte el mes pasado? Eso decía más que cualquier titular. Mi celular se iluminó como árbol de Navidad. Viejos compañeros de universidad, colegas, incluso su padre, con quien no hablaba desde hacía años, todos me llamaron. Siempre supe que había algo raro en ella,
dijo su padre durante la llamada. Es igualita a su madre. ¿Carolina? No llamó. Se presentó. Sin aviso, sin mensaje. Solo un golpe en mi puerta. Miré por la mirilla. Ahí estaba, el cabello desordenado escondido bajo una sudadera con capucha, gafas de sol cubriéndole los ojos. Abrí la puerta pero no dije ni una palabra. Ella pasó empujando como si todavía tuviera derecho a estar allí. No puedo creer que hayas hecho esto, escupió, girándose para encararme. Yo solo la miré. Pensé en decirle, ¿no estabas demasiado ocupada chantajeando plomeros y jugando a la agente secreta con informantes federales? Pero la dejé desahogarse. ¿Crees que eres tan malditamente listo? Soltó con furia. ¿Crees que puedes arruinar mi vida y largarte como si nada? Me encogí de hombros. Básicamente, sí. Me empujó una carpeta contra el pecho. Documentos legales. Una demanda por difamación, daño emocional, con una ridícula reclamación de varios millones de dólares. Ni siquiera parpadeé. Dile a tu abogado que se lleve almuerzo, dije. Van a estar todo el día en la corte. La indignación fingida se le escurrió del rostro como maquillaje derretido. Sus ojos se endurecieron como acero. No eras nada antes de mí, siseó. Un don nadie. Yo te hice interesante. Te di una vida que valía la pena. Di un paso lento hacia ella, tranquilo como un cirujano dejando el bisturí sobre la mesa. Tú no me diste una vida, dije. Me diste un asiento en primera fila para tu circo de mentiras. Su labio se curvó en una mueca de desprecio. Vas a pagar por esto, gruñó. No, dije. Tú lo harás. Salió hecha una furia, cerrando la puerta con tanta fuerza que todo el marco tembló. Pensé que eso era todo. Pensé que el acto final había terminado. Pero resultó que solo era el intermedio. Esa noche, mi teléfono vibró otra vez, esta vez desde otro número desechable. Un archivo de video. Le di a reproducir. Imágenes granuladas mostraban a Carolina y a su madre en una sala de conferencias, gritándose como dos gatas encerradas. Me dijiste que era seguro. Chilló Carolina. Y yo te dije que no fueras estúpida. Le ladró su madre. Luego la cámara se movió un poco. Y ahí estaba él. Rodrigo Salazar. De pie en el fondo, con los ojos bien abiertos, viendo cómo todo se desmoronaba. No reconocí a la persona que sostenía la cámara, pero capté la voz. Graba todo esto, dijeron. Vamos a acabar con las dos. ¿Quién fuera? Tenía un aliado. Alguien desde dentro. Y eso significaba que Carolina ya no solo peleaba contra mí. Estaba a punto de enfrentarse a toda la maldita tormenta. A la mañana siguiente, otro golpe en la puerta. Pero este era distinto. No frenético. No desesperado. Era firme. Controlado. Peligroso. Abrí, esperando encontrarme de nuevo con Carolina, o tal vez con uno de sus abogados rastreros lanzando más amenazas. Pero no era ninguno de ellos. Era él. Rodrigo Salazar. Ropa informal, sudadera, jeans, gafas de sol, pero la tensión que emanaba era puro protocolo federal. Se le notaba la autoridad. De esos tipos que usan el encanto como arma y los secretos como moneda. ¿Podemos hablar? Preguntó, con voz baja y tensa. No respondí. Solo me di la vuelta y caminé hacia el interior del apartamento, dejando la puerta abierta. Si tenía agallas, entraría. Y lo hizo. Se quedó ahí en medio del salón como si hubiera ensayado ese momento un centenar de veces. Como si esperara una tregua. ¿Sabes quién soy?, empezó. No dije nada. Solo me serví una taza de café y esperé. Que se lo ganara. Estaba investigando una red de fraude, dijo. Al principio no sabía que Carolina formaba parte. Se suponía que sería una testigo. Se detuvo, negó con la cabeza. Pero me involucré demasiado. Tomé un sorbo lento. ¿Te refieres a que te metiste al jacuzzi,
dije. Su mandíbula se tensó. Sí. Solté una breve risa. Placa federal, equipos de vigilancia de lujo. Y ni así pudiste mantener el cierre subido. Una operación bien profesional la tuya, añadí. Él dio un paso más cerca, la tensión marcando sus hombros. Escucha, sé que me odias, dijo. Yo también me odiaría. Pero esto ya es más grande que cualquiera de nosotros. Carolina, su madre, están metidas en algo enorme. Algo que no solo roba tu dinero. Desaparecen personas. Fruncí el ceño, sintiendo como el frío se me metía en la espalda. ¿Y ahora vienes por qué? ¿Te creció la conciencia de la noche a la mañana? Negó con la cabeza. No, dijo. Vine porque me están cazando. Dejé la taza lentamente sobre la mesa. Él se subió la manga de la sudadera, mostrando moretones frescos, feos, que serpenteaban por su brazo. Dos tipos intentaron hacerme desaparecer anoche, dijo. Dijeron que había hablado demasiado. El estómago se me hizo un nudo. Esto ya no era solo protegerse las espaldas. Estaban limpiando la casa. ¿Y Carolina? Pregunté. No tiene miedo, respondió con tono sombrío. Se cree a prueba de balas. Di un paso atrás, dejando que todo eso se me metiera en los huesos. ¿Era real? ¿O Rodrigo solo estaba ahogándose con el veneno que Carolina le había dado? Tengo archivos, dijo rápido. Encriptados. Nombres. Cuentas en paraísos fiscales. Pruebas que pueden hacer volar esto por los aires. Pero no puedo ir con los federales. Si lo hago, estaré muerto antes de que aprieten grabar. Lo miré fijamente. ¿Y qué quieres de mí? Pregunté. ¿Lástima? Negó con la cabeza con fuerza. No, dijo. Quiero un plan. Me recosté, crucé los brazos y lo miré directo a los ojos. Luego eché un vistazo al cajón donde tenía guardada la foto, y después a la puerta que Carolina había azotado 2 noches atrás. Ella nos arruinó a los dos, dije en voz baja. Pero solo uno de nosotros todavía tiene algo que perder. Rodrigo asintió despacio, con peso. Esa noche, nos pusimos manos a la obra. Empezamos a unir todo, nombres, fechas, con quienes se había reunido Carolina, cuando organizó esas galas de caridad falsas, las cenas de negocios que en realidad eran tapaderas, las fundaciones turbias que no ayudaban a nadie. Todo estaba ahí, si sabías dónde buscar. Para medianoche, teníamos las paredes cubiertas, notas garabateadas, extractos bancarios, hilos rojos cruzando como en una serie policial de televisión. Solo que esto no era ficción. Era real. Y en algún lugar allá afuera, Carolina seguía moviéndose. Seguía maquinando. Teníamos que golpear primero, antes de que sospechara que estábamos tramando algo. Así que hice otra llamada. Una que juré que nunca volvería a hacer. Llamé a mi hermano, Luis. Es militar. 0 rodeos. 0 paciencia. Pero leal cuando más importaba. Apareció con un teléfono desechable y una bolsa al hombro. No hizo ni una sola pregunta. Solo asintió una vez y dijo. ¿A quién estamos vigilando? Instalamos vigilancia. ¿Era legal? Ni de broma. ¿Limpia? Ni por asomo. Pero era necesaria. Carolina era cuidadosa, pero no lo suficiente. Al tercer día, la teníamos en cámara pasándole un maletín a un tipo con un tatuaje serbio detrás de una peluquería abandonada. Tratos en efectivo. Conversaciones en idiomas extranjeros. Múltiples teléfonos desechables. Estaba mucho más hundida en el fango de lo que incluso Rodrigo había imaginado. Y justo cuando creímos que teníamos la ventaja. Cuando ya teníamos las pruebas, el apalancamiento y el siguiente movimiento listo. La puerta del apartamento voló en pedazos. Me tiré al suelo instintivamente. El humo se metía por todas partes. Gritos. Vidrios y madera volando. Rodrigo ya estaba sangrando, agarrándose el hombro. Luis me jaló del cuello y me arrastró al pasillo.
Se escuchaban pasos tronando. Botas pesadas. Voces gritando en un idioma que no entendí. Esto ya no era un allanamiento. Era un atentado. Carolina no solo había cortado lazos. Había declarado la guerra. No podía respirar. El aire estaba cargado de humo y polvo, y lo único que escuchaba era mi propio corazón golpeando como tambores de guerra en mis oídos. Luis me empujó detrás de una escalera, presionando una pistola en mi mano. Dijiste que ella era peligrosa, gruñó Rodrigo entre dientes, sangrando sobre el suelo. Y no me escuchaste. No se equivocaba. La subestimé. Pensé que le llevaba la delantera. Pensé que esto terminaría en un tribunal o con un escándalo en la prensa. No con un escuadrón de la muerte irrumpiendo por mi puerta. Carolina había cruzado la línea. Esa donde el amor se convierte en poder. Y el poder en derramamiento de sangre. Luis se asomó por la esquina. Dos tipos. Con máscaras. Armas con silenciador. Probablemente militares o sicarios del cartel. Si llegan a este pasillo, estamos jodidos, murmuró. Mi mente iba a 1000 por hora. Mi hogar ya no existía. Mi seguridad, tampoco. Mi esposa, si aún podía llamarla así. Acababa de ponerme una diana en la espalda. Y algo dentro de mí se rompió. No fue miedo. No fue pánico. Fue algo más frío. Más afilado. Clavé la mirada en Rodrigo. ¿Puedes caminar?, pregunté. Asintió con debilidad. Entonces levántate, dije. Luis lideró la retirada, moviéndose bajo y rápido. Salimos disparados por la escalera de incendios, 3 pisos abajo. El metal me desgarró las palmas, pero no frené. La adrenalina me hacía sentir a prueba de balas. Nos metimos en un callejón a 2 cuadras de distancia. Por primera vez, miré hacia atrás. Las llamas salían por las ventanas de lo que solía ser mi apartamento. No solo había mandado soldados. Había enviado un mensaje. ¿Dónde está la reserva?, ladró Luis. Ni lo dudé. Trastero. Sucursal noroeste. Caja número 28. Robamos un coche. No me enorgullece. Pero a esas alturas, la moralidad ya se había desangrado sobre la alfombra de mi sala. Conducimos por la ciudad como sombras, mezclándonos con el tráfico, escondidos a plena vista. En la unidad, saqué el sobre final. La opción nuclear. Cosas que nunca creí que realmente necesitaría. Contratos originales de Carolina. Papeles de empresas fantasmas. Hasta una carta manuscrita de su madre, mencionando con total naturalidad un soborno. Ahora lo teníamos todo. Pruebas suficientes para enterrarlas. Pero Carolina también tenía lo suyo. Dinero. Contactos. Y ningún alma que perder. Esa noche, ninguno durmió. Nos refugiamos en un motel abandonado que Luis había usado alguna vez durante una operación negra en Caracas. Las paredes olían a moho y arrepentimiento viejo, pero era más seguro que cualquier otro sitio. Por ahora. Me senté al borde de la cama, mirando la última foto que tenía de Carolina. Estaba sonriendo, con la luz del sol dándole justo en la cara, de esa forma que solía hacerme doler el pecho de tanto amor. Pero ahora, al mirarla más de cerca, ya no veía a la chica de la que me enamoré. Veía las mentiras escondidas en sus ojos. La frialdad en su postura. La depredadora disfrazada de esposa. Ella no va a parar, dijo Rodrigo desde el otro lado de la habitación. La humillaste. La expusiste. Ahora eres la única amenaza real que le queda. Asentí lentamente. Entonces la detenemos nosotros primero, dije. Esa noche trazamos un verdadero plan. Luis se encargaría de la seguridad, asegurarse de que nadie se acercara lo suficiente como para terminar lo que el escuadrón comenzó. Rodrigo contactaría a quien pudiera, alguien que lograra filtrar el último paquete de pruebas a las manos correctas. Periodistas. Fiscales. Tal vez incluso el policía. ¿Y yo? Me quedaba un solo trabajo.
Iba a enfrentar a Carolina. Cara a cara. Ya no me importaba lo que me lanzara. Ni si mandaba a 10 matones más, 100 abogados o 1000 serpientes con trajes de seda. Se acabaron sus juegos. Esta vez, lo iba a terminar yo. Sin piedad. Ella empezó este fuego. Y yo iba a quemar todo su maldito imperio con él. La encontré justo donde sabía que estaría. Su bar favorito en la azotea del centro. El mismo lugar donde una vez besó a Rodrigo como si yo ni existiera. Siempre volvía allí, como una reina torcida contemplando su reino en ruinas. Solo que ahora, su imperio ya se estaba desmoronando bajo sus low boating rojos. Y yo tenía el martillo en la mano. Estaba sentada en un rincón, bebiendo algo caro, piernas cruzadas, como si aún fuera dueña del mundo. Cuando me vio, no se inmutó. No parpadeó. Solo alzó una ceja y sonrió, tan fría como siempre, como si fuéramos dos viejos amigos tomando café. Vaya, vaya, dijo, inclinando la cabeza. Pensé que ya estarías muerto. Incluso les di una foto para asegurarme. Me senté frente a ella, me incliné hacia adelante. Deberías haber elegido mejores hombres, dije. Se rió, pero fue hueco. Vacío. Déjame adivinar, dijo, girando su trago con desgano. ¿Viniste por una gran despedida dramática? ¿O quizás para rogarme que pare? Puse una memoria USB sobre la mesa entre los dos. Ella ni siquiera la miró. No se atrevió a tocarla. Sé sobre las cuentas, dije. Las empresas fantasma. Los sobornos. Las conexiones serbias. Su sonrisa no se movió, pero lo vi. Ese destello en sus ojos. La máscara se resquebrajó, solo por un segundo. Qué tierno, dijo. Encontraste tu columna vertebral. No, respondí, con voz baja y firme. Encontré la verdad. Y no soy el único. Estás acabada, Carolina. No solo divorciada. No solo desprestigiada. Acabada. Se recostó en el asiento, y la sonrisa se le borró del rostro. Algo más oscuro la reemplazó, tal vez rabia. O tal vez miedo. Escondido bajo capas de hielo. ¿De verdad crees que alguien te va a creer? Soltó con desprecio. Puedo darle 1000 vueltas a esto. Diré que me golpeaste. Diré que me acosaste. Encontraré a una docena de mujeres que juren que eres violento, inestable, peligroso. No estoy difundiendo rumores, dije. Estoy soltando bombas. Videos. Testigos. Involucramiento federal. No es chisme. Es una maldita avalancha. Ella solo me miró, y por primera vez en mucho tiempo, su voz se quebró al hablar. ¿Me amaste alguna vez?, dijo, casi en un susurro. Lo hice, respondí, tan firme como el acero. Y ese hombre murió la noche que te reíste mientras tu madre me amenazaba con meterme a la cárcel por un inodoro. Silencio. Pesado y afilado entre nosotros. Su mano se estiró hacia la memoria. Temblando, solo un poco. La levantó como si fuera a quemarle los dedos. ¿Qué quieres?, preguntó, con voz apenas audible. Confiesa, dije. Por escrito. Nombres. Admítelo todo. Y luego desaparece. Deja la ciudad. Deja el país. Me da igual a dónde vayas. Pero si vuelvo a escuchar tu nombre. Si siquiera respiras cerca de alguien que me importa. Esta memoria va directa a la prensa, los tribunales y a cada senador con el que tu madre haya jugado a las caricias bajo la mesa. Su mandíbula se tensó. Las fosas nasales se le ensancharon. Pero no discutió. Porque lo sabía. Sabía que hablaba en serio. Me levanté y me fui. No miré atrás. Una hora después, Rodrigo llamó. Acaba de reservar un vuelo privado solo de ida a Lisboa, dijo. Asentí. Bien. ¿Crees que se quedará lejos?, preguntó. Miré por la ventana del motel hacia la calle oscura y vacía. No, respondí. Pero estaré listo si alguna vez regresa.
Esa noche, Luis quemó las copias de respaldo. No porque confiáramos en ella. No porque quisiéramos dejarla libre. Lo hicimos porque ya habíamos entregado los originales a personas que no se pueden sobornar, no se pueden intimidar, no se pueden silenciar. Carolina estaba fuera. Pero la máquina que había construido, esa seguía desmoronándose bajo fuego. Me mudé a otro lugar la semana siguiente. Más pequeño. Más tranquilo. Un lugar donde ella nunca pensaría en buscarme. Luis volvió a las sombras de donde había salido. Rodrigo también desapareció, probablemente escondido bajo otro nombre en algún rincón de Arizona o en el desierto donde terminan los exagentes olvidados. ¿Y yo? Yo empecé a vivir de nuevo. No la vida que Carolina me vendió. No la fantasía. La vida real. Ya no confío tan fácilmente. Observo a la gente durante más tiempo. Escucho con más atención. Pero no estoy roto. Estoy despierto. Y si hay algo que ahora sé. Algo grabado en mis huesos. Es esto. Cuando una mujer como Carolina te dice que limpies el inodoro. No suplicas. No lloras. Lanzas la verdad sobre la mesa. Enciendes una cerilla. Y la dejas ver como todo lo que construyó. Arde hasta volverse ceniza. Pasaron 3 meses. Sin llamadas. Sin golpes en la puerta. Sin cartas deslizándose por debajo en plena noche. Solo silencio. Paz, si así querías llamarla. Las pesadillas tardaron un poco más en irse. La voz de Carolina aún rondaba a veces en el fondo de mi mente. El recuerdo de la puerta del apartamento estallando. El suave clic de esa foto en la azotea justo antes de que todo se fuera al infierno. Pero con el tiempo, el ruido dentro de mí empezó a desvanecerse. No desapareció por completo. Probablemente nunca lo haga. Pero lo suficiente para volver a dormir. Una tarde, recibí una llamada de Lorena, la periodista. Estaba sin aliento, las palabras atropellándose. Tienes que ver esto, dijo. Un segundo después, me envió un enlace por mensaje. Primera plana de algún periódico importante en Europa. Allí estaba Carolina, gafas de sol bajas, saliendo de un hotel en Buenos Aires, del brazo de un hombre que parecía un diplomático de traspatio. El titular, traducido, decía más o menos así. Hija de exfiscal estadounidense vinculada a la mafia italiana. Casi sonreí. Ya volvió a lo suyo, dije por teléfono. No desapareció, respondió Lorena. Evolucionó. Esa noche, me senté en mi cocina, me serví un trago y miré por la ventana hacia la calle tranquila. Sin espías. Sin explosiones. Sin mentiras esperando a la vuelta de la esquina. Solo la brisa empujando hojas por la acera. El zumbido tenue de un televisor en el piso de abajo. Pero incluso con toda esa calma, algo aún se sentía inconcluso. Como si no hubiese escrito la última línea. Carolina siempre encontraría otro escenario. Otra máscara. Otro pobre iluso desesperado por creer que era especial. Pero yo. Ya no era el blanco fácil. Recibí los golpes, sangré, ardí, fui traicionado. Y aquí sigo. De pie. Más fuerte. Más afilado. Menos confiado, claro. Pero nunca más ciego. Entonces, una mañana, apareció un sobre en mi buzón. Sin remitente. Sin nombre. Dentro había una sola foto. Carolina. Sentada sola en un banco de piedra, en algún patio desgastado. Descalza. Humana. Cansada. Vacía. Al reverso de la foto, escrito con una letra que una vez reconocía solo con tocarla, había una sola línea. Ganaste. Sin firma. Sin amenazas. Solo rendición. La miré por mucho tiempo. Sopesé mis opciones. ¿Quemarla? ¿Tirarla? ¿Guardarla? Al final, la deslicé en el fondo de un cajón. No porque la hubiera perdonado. No porque necesitara aferrarme a algo.
sino porque ya no necesitaba seguir persiguiéndola. El juego había terminado. Y por fin era libre. Pasó un año. Ni una sola vez volví a escuchar su nombre. No más fotos. No más amenazas. No más juegos mentales. ¿El apartamento al que me mudé? Se convirtió en un verdadero hogar. De esos donde el silencio consuela en lugar de asfixiar. Empecé a retomar viejos hábitos que había olvidado que amaba. Leer antes de dormir. Salir a correr por la mañana. Cocinar el desayuno solo porque me daba la gana. Sin nadie gritándome órdenes desde el otro lado de la mesa. Sin nadie sonriendo con desprecio como si fuera un empleado bajo evaluación. Solo yo. Y la paz. Paz de verdad. No me lancé a otra relación después de Carolina. Ni siquiera lo intenté. Cuando alguien te rompe como ella lo hizo. No vuelves al amor como si nada. Te reconstruyes. Lento y con cuidado. Ladrillo por ladrillo. Latido por latido. Una tarde, pasé caminando frente al viejo bar en la azotea. El lugar donde la verdad empezó a filtrarse entre las grietas. Ahora estaba cerrado. Permanente. El edificio tenía fecha para demolición. Me quedé allí un buen rato. Mirando las sombras de lo que solía ser. Se sentía como la escena final de una mala película. Solo que esta vez. El final era mejor. Sin ira. Sin fuego. Solo una comprensión fría y tranquila. Había sobrevivido. Había escapado. ¿Carolina? Estaría por ahí en algún lugar. Probablemente susurrándole mentiras a otro incauto. Usando una nueva cara para otro nuevo idiota. Pero para mí, ya estaba enterrada. Enterrada en mi mente. Enterrada en mi pasado. Enterrada en las cenizas del imperio que intentó gobernar con mentiras. ¿Y el hombre del que se rió una vez? Al que intentó aplastar con amenazas, traición y juegos de poder. Él no solo sobrevivió. Caminó por el fuego. Y salió limpio. Así que si estás oyendo esto. Si lo estás viviendo. Si estás atrapado en tu propia guerra privada. Escúchame bien. Si ella te miente en la cara y se ríe a tus espaldas, aléjate. Si te manipula, te aísla, te hace dudar de tu propio valor, corre. Si amenaza con destruirte solo porque puede. Quema cada puente que ella construyó para ti. Y construye uno mejor tú mismo. Porque el amor sin respeto no es amor. Es una correa. Córtala. Y ni se te ocurra mirar atrás. Nunca.